Si la humanidad comprendiera la importancia de la Kadosh Torah, el manual de instrucciones, comprenderíamos cuál fue el propósito de Adonai para toda su creación. Sin embargo, recordemos que hay un dicho popular, un decir muy común: la Torá fue abolida. Veamos en qué momento ocurrió esta situación, a partir de qué punto de la historia y quién nos indicó que la Torá había sido abolida. Bienvenidos al tiempo de Torá al instante. Torá al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos a un tema apasionante: la importancia de nuestra Kadosh Torah. La Torah escrita en su original arameo, en los lenguajes masoréticos y traída al hebreo, pero posteriormente en los procesos de traducción del griego se nos incorporó el término nomos, ley, y a partir de ese momento hasta nuestros días, la humanidad entró a un nivel de desconocimiento, a un nivel de duda, a un nivel de incomunicación con el Creador, por una palabra que todos consideraban esclavitud, que todos consideraban una amenaza para la humanidad. Pues bien, mis amados hermanos, estamos aclarando algunos conceptos, repito, que lastimosamente a lo largo de la historia la humanidad no ha podido, en términos generales, clarificar. Adonai habla a nuestros corazones hoy, como lo ha hecho siempre, y en su infinita misericordia, en su bondad, nos trae de la oscuridad, de la religión, de la teología, de la denominación, del concilio, y nos trae a su Kadosh Torah. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem, por habernos guardado en el hueco de tu mano y habernos permitido este honor de hoy ser portadores de tu palabra. Les invito por favor para que me acompañen para hacer una introducción a un tema y tengan muy presente el texto del libro de Teilín, los Salmos. Vamos a estar en el Salmo 103. Por favor, présteme mucha atención. Voy a tratar de hacer un ejercicio de comienzo del programa con la lectura del Salmo 103, no todo. Vamos a leer solo unos 5 o 6 versos. Pero posteriormente, cuando definamos, porque el propósito de hoy es definir el Tanaj, y tengo un juego de números que a muchos de ustedes les gusta, y sobre eso pues haré una pequeña claridad, hablando de números, valores de las letras, las consonantes del Aleph Bet, del alefato hebreo. Entenderemos con profundidad por qué la Torá, el Tanaj, es tan importante. Libro de Teilín, Salmo 103. Todos Biblias, por favor, papel y lápiz y un corazón dispuesto a la enseñanza, porque algo grande Adonai nos quiere hablar hoy. Que así sea, Padre. Amén. Salmo 103. Bendice, alma mía, a Adonai, y bendiga todo mi ser
su kadosh nombre. Amén. Hasta ahí ese verso es extremadamente profundo. Creo que esto sí lo haremos en otro programa y aclararemos o consideraremos mejor estudiar el Salmo 103. Pero para el tema que traemos hoy, vamos a continuar con el verso 2. Bendice alma mía a Adonai, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Adonai es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moshe. Leámoslo todo porque es muy profundo esta porción del Salmo 103. Sus caminos notificó a Moshe y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Adonai, lento para la ira y grande en misericordia. No te contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se complace de los hijos, se complace Adonai de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Adonai es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto. Amén. Y los que se acuerdan de sus palabras, su dabar, sus mandamientos, para ponerlos por obra. Adonai estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Adonai, nosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Adonai vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Adonai vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendecid, alma mía, a Adonai. Muy bien, hemos leído la porción del Salmo 103. Ya un poco más adelante haré mención del por qué leímos esta porción del Salmo 103, que tiene que ver justamente con un secreto, si puedo decirlo en esa palabra, más una revelación hermosa que nos entrega nuestra Kadosh Torah. Vamos a hacer una primera parte continuando con el tema que traemos desde el principio de semana, respecto de la importancia de la Torá en cuanto a instrucción, enseñanza, y la palabra ley desde el punto de vista del concepto griego, haciendo referencia a la ley y haciendo referencia a una obligatoriedad. Según la propia Escritura, Elohim, el juez supremo, nunca dio la Torá al pueblo de Israel para que sus hijos fueran salvados guardando los mandamientos de la Torá. Por favor, presten mucha atención a este texto que estoy compartiendo. La Torá fue entregada como un manual de instrucciones de vida. Si obedeces
si meditas, si haces conforme a lo que en el manual está escrito, todas las cosas saldrán para bien, que es algo muy distinto a hablarnos de salvación. ¿Hasta ahí vamos bien? Por el contrario, fue dada, repito, al pueblo de Israel para instrucción de los salvos o de los que vendrían a ser salvos. Cuando nosotros caemos en el error de pensar que guardando los misbot, los davar de Elohim, podemos justificarnos delante de Él, estamos pensando en el propósito de Elohim como juez supremo al darnos cuenta que Él nos entregó un manual de instrucciones o nos entregó una ley. ¿Me están captando? Una cosa es una ley y una cosa es un manual de instrucciones. Cuando en el manual de instrucciones se nos especifica cómo debemos hacer tal cosa para que esa cosa funcione, eso es algo muy diferente al proceso de salvación. Vamos a ir revisando esto con detalle. Me explico. Cuando compramos un instrumento para casa, vamos a ponerlo práctico en un equipo, un televisor, pues parece muy sencillo. Compramos el empaque, la caja, en cuyo interior se encuentra una televisión que hemos comprado de tantas pulgadas. Venimos a la casa, traemos el instrumento. Inmediatamente al abrir el empaque, la caja, lo primero que vamos a encontrar es justamente el manual de instrucciones. Ese manual de instrucciones nos da desde su primera portada la información genérica de todo lo que significa el instrumento. Sus características, sus medidas, las cargas de electricidad con las cuales puede trabajar, dónde son las conexiones, de qué manera conectar, e incluso el manual de instrucciones nos dice hasta cómo debemos abrir la caja. Abra la caja por esta parte de arriba. Es increíble los manuales de instrucciones y uno dice, ay, pues sí, yo sé que tengo que abrir la caja. Pues sí, pero puede ser que la estés abriendo por el lugar equivocado y sé que muchas veces nos ha ocurrido. ¿Qué quiero significar con esto? Este manual de instrucciones, repito, habla de detalles que a nosotros nos parecen obvios. Obviamente, yo sé que tengo que abrir la caja para sacar el televisor y conectarlo y poder ver. Es obvio. Por lo tanto, nosotros decidimos saltarnos el proceso y hacerlo a nuestra manera. Es lo típico que ocurre. El apóstol Pablo Rab Shaul, en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, verso 11, que ya incluso lo habíamos leído, es claro al afirmar y dice, y es evidente que por este formalismo, por este legalismo que se viene tratando acerca de la ley, nadie es declarado justo delante de Adonai, porque está escrito, el que vive en obediencia a la Torá recibirá el regalo de la vida que viene de su emuná hacia Adonai. Elohim nunca entregó la Torá y cada una de sus ordenanzas, sus misbot, para que alcancemos salvación. Es importante que tengamos presente que guardando sus mandamientos, por medio de ellos, la ley, comillas, se convirtió entonces en un legalismo que lo conocemos como obras. Y fue la forma como muchos de los rabinos de aquel entonces y aún en la teología moderna. Por eso Pablo es tan reinsistente en el contexto de por las obras o por la Torá. Por la ley hablando de las obras, pues sí, tenemos que hacer el bien, por supuesto, pero esas obras no me hacen salvo. ¿Estamos claros, por favor? Vamos a ir adentrándonos cada vez en el tema. Por lo tanto, usar la Torá como un medio de salvación es no usarla debidamente y mejor aún es desviarla del verdadero propósito que el Eterno, nuestro amado Hashem, tiene al darnos su manual de instrucciones. La propia Escritura nos revela que la Torá es eso, un manual de vida,
un manual de instrucciones que el Eterno nos ha entregado a cada uno de nosotros, sus hijos, para que en todas las cosas que desarrollemos, que iniciemos, que hagamos, nos vaya bien. Es decir, para que tengamos plenitud, para que tengamos éxito, para que alcancemos logros, metas, propósitos, para que todo aquello que emprendamos, cuando lo hacemos a la luz del manual de instrucciones, funcione para mí. Pero nunca, repito, nunca la Torá en principio, en el manual de funciones, nos habla de salvación. Es más, ese manual de instrucciones que nos va a apartar de la oscuridad, que nos va a apartar de las tinieblas, nos va a llevar precisamente como un manual de instrucciones para que entendamos el deleite de ese manual de funciones y para que a través del manual de funciones podamos comprender con sabiduría y entendimiento que hay un camino llamado Yeshua HaMashiach, el camino, la verdad y la vida, y a través y por medio de él llegaremos al proceso de la salvación. Ahora sí, entonces el manual de instrucciones, repito, es una dirección, es una ruta que nos va a llevar a nuestro amado Yeshua, porque él es, escríbalo por favor aquí en el chat, Yeshua es la Torá viviente. Muy bien. Siguiendo con los debates y las polémicas y las cartas paulinas, el apóstol Pablo, en la carta a los creyentes de Roma, a los romanos, en el capítulo 7, en el verso 12, dice: de manera que la ley divina a la verdad es Kadosh, aquí hablando en el sentido de la Torá, Kadosh, 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 y el mandamiento es Kadosh, justo y bueno. Luego, lo que es bueno viene a ser muerte para mí, ni se os ocurra tal cosa. El pecado, al imponerse como pecado, produjo la muerte. ¿Estamos bien en este punto? Por medio de lo bueno, a fin de que las cosas vayan para bien, tendremos vida y tendremos vida en abundancia. En el libro de Teilín, en el Salmos 19, verso 7, dice la palabra, vamos a ir allí, por favor, vamos a leerlo. Quiero que todos vayan a su Biblia. Libro de Teilín en el capítulo 19 y en el verso 7. Importante que hagamos la lectura. Me parece que es necesario leerlo a partir del verso 1, hermanos. No procuro leer solamente un verso, siempre procuro, ustedes saben, en la dinámica de Torá al Instante, leer el contexto del texto que vamos a leer. El capítulo 19 de Teilín dice: las obras y la palabra de Adonai. Los cielos cuentan la gloria de Hashem, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras, el Dabar. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Verso 7, que es el centro del tema. La Torá de Adonai es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Oh, qué linda palabra. Repitamos este verso 7, por favor. La Torá de Adonai es perfecta, que convierte el alma. Ya aclararemos un poquito este término. El testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Adonai son rectos, que alegran el corazón.
El precepto de Adonai es puro, que alumbra los ojos. El temor de Adonai es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Adonai son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí. Entonces sé íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Adonai, roca mía y redentor mío. Maravilloso texto que con absoluta claridad nos dirige y nos encamina hacia donde estamos llevando este término de Torah. Ocurre que en algún momento de la historia, por favor dígalo, en algún momento. ¿En qué momento? Esta palabra téngala muy presente. ¿En qué momento de la vida, en qué momento de la historia, en qué momento de nuestro recorrido por el diario vivir, suceden cosas que nos alteran por total y absoluto la paz, la plenitud, la unidad? Hace unos minutos aquí en casa, uno de mis hijos quería preparar algo en el horno y pues simplemente abrió el horno, colocó la porción que quería preparar, pero no se fijó que en la parte inferior del horno había una pequeña, ¿cómo se llamaría? Un soporte plástico, no lo notó. Y pues cuando colocó a hacer la calefacción de este horno, el horno, la parte inferior plástica que había allí, pues obviamente se quemó. Yo estaba en mi habitación preparándome para la reunión. De pronto empecé a escuchar la alarma de incendio. Empiezo a sentir el olor del humo que fue exagerado. Y pues inmediatamente bajé a saber qué estaba ocurriendo. Ya había una alarma aquí, la pastora Pili, todos ocupados atendiendo el asunto. Y yo pregunto, ¿en qué momento? Fue la pregunta que les hice. ¿En qué momento ocurrió esto? ¿En qué momento? En un abrir y cerrar de ojos la vida cambia. En un abrir y cerrar de ojos, ¿en qué momento las cosas tomaron otro rumbo, otra dirección? ¿Se ha preguntado esto alguna vez, amado hermano? ¿En qué momento nuestros hijos se nos fueron de las manos? ¿En qué momento nuestros hijos, a los que cuidamos, organizamos, formamos, por quienes hemos trabajado, luchado, batallado, en qué momento estos niños apenas cumplen 10, 11 años, ya se consideran libres, autosuficientes, capaces y vuelan sin decir adiós? O pues, ¿en qué momento se sienten tan autosuficientes que mejor lo que hacen es lo que a ellos les parece, como a ellos les parece, y cuando les parece, según la mente del mundo los dirige? Y nos preguntamos, ¿en qué momento ocurrió esto? ¿Por qué traigo a colación esta expresión? ¿Han oído ustedes alguna vez, mis amados hermanos? Por favor, contésteme aquí en el chat. El nombre de un personaje llamado Marción. Por favor, contésteme en el chat, quiero ver su respuesta. ¿Sabe usted quién fue un hombre llamado Marción? Marción, así como lo estoy pronunciando. Pues permítame, para quienes no lo sabíamos, en algún momento no lo sabíamos, algunos lo estamos sabiendo, hoy de eso se trata, Torah al Instante. Y pues para los que ya lo saben, amén, qué bueno. Fue el primer hombre que se atrevió a llamar a la Kadosh Torah, al primer hombre que se le ocurrió llamar a la escritura hebrea, a lo que conocemos como el Tanaj,
la Torá, los profetas y los escritos, se le ocurrió llamarlo como el Antiguo Testamento. Importante, muy importante, espero que esto nunca se les olvide en sus corazones, en su estudio toraico. El primer hombre que se le ocurrió eliminar la palabra Tanaj e introducir el concepto del Antiguo Testamento. De esta manera incorrecta llamó al Tanaj Antiguo Testamento porque pensaba que su contenido, que su escritura, que su mensaje ya no tenía aplicación para los creyentes tengo que decirlo en esta expresión, en Jesús, en Yeshua nuestro Mashiach, y que había sido reemplazado entonces por lo que a su vez se llamó el Nuevo Testamento. Este hombre dijo que era un libro antiguo que pertenecía solamente a los judíos y que carecía de vida, de vigencia para los creyentes de ahora. Marción enseñó que en el Antiguo Testamento no había la gracia de Dios, no formaba parte del escrito antiguo. Probablemente Marción nunca leyó la Parashá Noaj. ¿Recuerdan? La Parashá Noaj, ¿qué nos dice? ¿Es la segunda o tercera Parashá? Recuérdenme. Bereshit. A ver, recuérdenme para no dar una información equivocada respecto a lo que estoy mencionando. La Parashá Noaj, justamente la segunda Parashá, nuestra segunda Parashá del estudio de todos los estudios que tenemos de Torah. Seguramente no leyó la Parashá Noaj. ¿Por qué lo menciono? Porque en la Parashá Noaj dice textualmente que Adonai halló gracia en Noaj. La gracia. Es decir, lo encontró como un hombre tamín, un hombre limpio, un hombre que tenía el temor de Adonai. Pero bueno, veamos un poquito quién es este Marción. A mediados del siglo II, los cimientos hebreos de la Kadosh Torah fueron atacados por la primera gran apostasía que desafió el texto. Algunas ideas de estas permearon tanto la psiquis del corporativo de la humanidad que hasta el día de hoy no se ha podido recuperar en un equilibrio espiritual y escritural. Lo que venimos tratando durante toda la semana. La palabra ley y cambiar el concepto del Tanaj a un libro antiguo testamento desvertebró en la mente del hombre, en el alma del hombre, en el sentir del espíritu del hombre y lo llevó a una ceguera que hasta nuestros días, repito, persiste. Marción era hijo del obispo de Sinope en Ponto. Se unió a Cerdo, un sirio gnóstico en Roma, para desarrollar un punto dualista de historia sagrada, la cual postulaba la existencia de dioses ídolos, el bueno y amable Adonai y el demiurgo Adonai de los judíos. Marción enseñó un dualismo irreconciliable entre el Evangelio y la Torá. Es decir, lo que hoy conocemos como la era neotestamentaria, que parece ser que solo a partir del Evangelio de Mateo en adelante es la palabra y todo lo demás ha sido abolido. Este hombre presentó estos conceptos de carácter religioso como ásperos, severos y sin misericordia. El demiurgo y su religión eran vistos como ásperos en el sentido estricto de la palabra.
Marción inventó un nuevo canon de las Escrituras que incluían solamente en forma resumida el Evangelio de Lucas y 10 de las epístolas de Pablo, algunas de ellas editadas. Torció las palabras de Mashiach, de Yeshua, en el libro de Mateo 5:17 para aclarar: no vine a cumplir la ley y los profetas, sino a destruirlos. Por favor, preste mucha atención. Dentro del punto de vista de Marción, los creyentes no tienen conexión alguna con el pasado, ya sea con lo judío o con lo que tenga que ver con la Torá o con el mundo idolátrico y pagano, sino que cayó de manera abrupta y mágica desde el cielo. De igual manera, Yeshua ni nació ni murió. Su cuerpo era un fantasma para revelar al buen Adonai, y su muerte fue tan solo una ilusión, una historia. Este Mashiach no era el Mashiach profetizado en el Antiguo Testamento, era una manifestación totalmente nueva e imprevista del buen Dios del dualismo griego. Debido a que el resto de los apóstoles eran judaizantes corruptos del cristianismo puro, Mashiach llamó a Pablo como el apóstol a predicar la verdad de Marción. Su extremo antinomianismo y antijudaísmo. Mientras que la iglesia oficialmente denunciaba la apostasía de Marción, su propio padre lo excomulgó y afirma el monoteísmo, la autoridad de las escrituras hebreas y la deidad, la humanidad, la muerte expiatoria y la resurrección de Mashiach. Un extremo antinomianismo se regó por toda la iglesia, sembrando las semillas de una abundante cosecha. Primero, fobia hacia el pueblo judío, después un total antijudaísmo y finalmente lo que hoy conocemos como la judeofobia o el antisemitismo, una cosecha que ha crecido enormemente en las naciones, y es justamente lo que estamos viviendo hoy, entendiendo el conflicto Israel-Gaza. Muerte al pueblo de Israel, muerte a todo lo que tenga que ver con el pueblo judío. Esto es solamente, repito, para como mencionar a grosso modo lo que este Marción hizo. En qué momento un hombre toma una acción que va a darle un giro a la humanidad, y al darle ese giro a la humanidad, hasta nuestros días, cuando se habla de Torá, cuando se habla de las ordenanzas, los misbot, el Brit Milá, ¡wow! ¡Qué problema! Para las gentes, cuando nosotros hablamos de estos temas, el mundo entra en conflicto, y es tan fuerte el conflicto que inmediatamente las personas, aún sin ser doctos o conocedores de un tema toraico, se enfrentan a la Torá y pretenden defender una teología y pretenden defender un concepto sin tener base, fundamento, ni mucho menos el corazón para hacerlo. ¿Cuántas veces muchos de nosotros nos hemos tenido que sentar con personas que sabemos que conocen de religión o de teología y defienden a capa y espada una denominación, o defienden incluso a un pastor, o defienden una doctrina sin que tengan un poquito en su mente o en su corazón una posibilidad siquiera de abrir su espíritu para decir, bueno, pero esto que ustedes me están diciendo realmente me parece interesante? Cuando les decimos a algunas personas cosas tan elementalmente básicas, tan sencillas como: muéstrame en qué parte de toda la Biblia aparece que el día de reunión de la Cajal, de la familia, de los adoradores, sea el día domingo. Pues no lo dice, porque la palabra domingo de hecho no aparece en ninguna parte de la Biblia. Ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes aparecen textualmente en nuestras Biblias. Día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto y Shabbat. Y el mandamiento en Shemot 20 sí nos dice en el verso 4
¿Qué nos dice? Nos dice, vamos a ir un momento, quiero confirmar, siempre me gusta confirmar un texto por si mi memoria eventualmente me falla. Ustedes me corrigen también. Capítulo 20, verso 8. Gracias por corregirme. Verso 8. Gracias por autocorregirme también. Capítulo 20, verso 8 del libro de Shemot. ¿Qué dice? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué problema tiene la humanidad con este texto? ¿Qué problema tiene la humanidad con este texto? Es tan impresionante que si ustedes han conocido, y no es mi intención que lo hagan ahora, por favor, pero con solo algunas apreciaciones del Corán, en la que textualmente el Corán dice, y la tierra le pertenece al pueblo judío. Elemental, sencillo, básico, y sin embargo sus propios fieles batallan peleando por la tierra que ellos mismos saben que fue entregada, y su mismo profeta, comillas, así lo dejó escrito. Bien, mis amados, como podemos notar en la historia, el tema, no solamente apasionante, empieza a abrir nuestros ojos y queremos profundizar y avanzar más y más y más y conocer un poco más de los detalles, porque evidentemente aquí ha habido mucha gente, perdón la expresión que voy a usar, como dirían en Puerto Rico, mete mano, corríjame hermana Mariate, mete la mano, metiendo la mano y haciendo cosas en contra de la Kadosh Torah. Años más tarde, Marción y algunos otros con fines totalmente ya políticos, como el emperador romano Constantino, rechazaron la Taná diciendo que por medio de los credos que se habían impuesto, entonces renunció a todas las costumbres, ritos, leyes y al pan sin levadura. Renunció a las fiestas de los corderos de los hebreos, sacrificios y oraciones, purificaciones, santificaciones, observaciones, sinagogas y las comidas kadosh y las bebidas de los hebreos. Aceptó las costumbres, ritos y leyes y fiestas y sacrificios del pueblo romano, santificadas por el pontífice máximo, el sumo sacerdote de Roma. Aceptó absolutamente todo lo que es de Roma, toda la ley nueva, los ritos, las costumbres, la idolatría, el paganismo de la ley romana, y de allí viene hoy lo que conocemos como la religión tradicional y lastimosamente lo que conocemos o en honra y en respeto llamamos, por lo menos en Israel Casa Integral, el segundo nivel, la teología. Es impresionante, yo lo he mencionado en varias ocasiones y lo quiero decir con respeto, por favor, siempre. Ustedes recordarán, hace unos pocos meses falleció un gran predicador en los Estados Unidos de América, que muy seguramente en todas las naciones, incluso en más de 46 idiomas, se tradujeron sus mensajes. El señor Charles Stanley, del ministerio En Touch, En Contacto, de la ciudad del estado de Georgia, en Atlanta, Georgia, a quien tuve oportunidad de conocer, de saludar, de compartir, de estar en su oficina, conocer su ministerio hace aproximadamente 20 años cuando esto ocurrió, y una persona quien de alguna manera formó parte de todo mi proceso de conocer de la palabra, de conocer del ministerio, de estudiar la palabra, algo extraordinario. Traigo a colación este varón, este nombre en particular, ya fallecido, repito, porque sin duda es un hombre que conoce absolutamente de la palabra. Gran predicador, mensajes extraordinariamente, maravillosamente preparados a la luz de la palabra, sin error absoluto. Sin embargo, es interesante ver cómo, cuando tuve la oportunidad, repito, de estar en su oficina y en aquel tiempo sin el conocimiento de hoy, ver cómo justo en su escritorio, en su oficina, en su biblioteca, tenía una gran Torá, una gran menorá
Y le pregunté por qué tenía esos elementos en aquel tiempo, ¿por qué tiene usted esos elementos judíos? Y él se sonreía y nos decía, porque algunos rabinos han tenido a bien traerme ese presente y los tengo ahí con mucho cariño. Pero por favor, un hombre tan conocedor de la palabra, conocedor de amigos, rabinos importantes, me imagino, en esta nación. Sin embargo, llega el tiempo de las celebraciones del mundo, los festejos romanos, como la Navidad, y es interesante ver cómo en sus producciones de televisión del Ministerio en Contacto se transmiten esos preciosos mensajes del pastor Charles Stanley con los árboles, no con el árbol, los árboles gigantes de Navidad en su plataforma principal. Y eso él y gran mayoría de toda la teología moderna. La pregunta es, ¿en qué momento todo un maestro, un gran predicador, un gran teólogo, hace que la parte del mundo, como lo hizo este Marcio y muchos otros, involucraron todo el contexto romano a la palabra y enseñan con una enseñanza, repito, como la de este varón, pero rodeado del paganismo, las celebraciones del mundo, las celebraciones de Roma. Y por eso ustedes recordarán que en el famoso credo del Evangelio del nivel 1, ustedes recordarán que decían o decíamos en algún momento, yo soy esto, esto y esto. Entre esas cosas decíamos romano. Qué vergüenza cuando decíamos una palabra como esa, porque de romanos no tenemos absolutamente nada. El imperio romano pagano, idólatra, entre otras perversiones como las tiene el imperio romano, el imperio más perverso que ha existido hasta nuestros días sobre la faz de la tierra. Preocupante toda esta historia, pero interesante lo que el Eterno nos va entregando. Vámonos a la segunda parte de nuestra jornada, porque quiero cerrar, y para el tiempo de grabación de este programa, estamos a un día en los Estados Unidos de América de celebrar un día muy importante. Es de los pocos días en los que se toma un descanso, se hace un break en esta nación, y es el día llamado de Thanksgiving, el día de acción de gracias. Entonces el día del pavo, el día de la reunión de familia, entre otras cosas, un tiempo muy especial. Y pues en memoria y en ocasión a ese día, quiero dejarles a ustedes en el cierre del programa de hoy una enseñanza muy interesante, muy práctica, muy sencilla. El Tanaj. El término Tanaj, también conocido como Mikra, hay que diferenciar el Tanaj del Mikra. ¿En qué sentido? El Tanaj es un acrónimo, ya lo vamos a ver, mientras que la palabra Mikra realmente lo que hace es, la Mikra tiene como sentido, es la lectura de la Torá. A eso se le llama Mikra, pero también se le conocía al Tanaj como la Mikra. Para no entrar mucho en los detalles de forma de la palabra Tanaj, es interesante recordar que, y ya tengo mi cuadro aquí preparado, a ver, lo vamos a presentar. Espero que usted lo vea con toda claridad. Y por favor recuerden, si usted desea que le envíe este cuadro, haré la fotografía y a través de Telegram o a través de WhatsApp, Messenger, con muchísimo gusto se los haré llegar. Voy a ir explicando el cuadro poco a poco para que desarrollemos la parte final de nuestro programa. La palabra Tanaj viene de un acróstico, T, que significa Torah, N, que significa Nivin, y la palabra J, que significa Ketubín. Ya explicaré un poquito más el detalle sobre esto. El Tanaj es una conformación de los 5 libros de la Torá y los libros de los profetas y los libros de sabiduría. La Tanaj hebrea, o la Biblia hebrea como se le conoce también, está compuesta por 24 libros. 24 libros. Sin embargo, en el nivel 1, en la religión tradicional, lo que conocemos como Antiguo Testamento, está conformado por 46 libros, y en la teología, digamos en el nivel 2,
el Tanaj o el Antiguo Testamento está conformado por 39 libros. Tenga muy presente esa información, repito, porque solamente tenemos para el Tanaj 24 libros. La palabra Tanaj se escribe entonces de la siguiente manera. Letra Tab vale 400, letra Nun vale 50 y la letra Kof final. Aquí es interesante porque la letra Kof, si usted lo observa, aquí en Ketuvim es la letra Kof, su valor numérico es 20. Y la palabra Tanaj termina con la letra Kof, pero como es una final, entonces aquí es la Kof final, por lo tanto no será la letra Kof que vale 20, sino será la letra Kof final que vale 500. La palabra Tanaj, entonces su valor es 950, sumado entre sí es 14 y nos da sumado entre sí 5, es lo que se conoce como una gematría simple o también se conoce como una gematría Catán. Interesante, no se preocupen por los detalles. Recuerden, este es un cierre solo para mencionar algo interesante. Y a propósito del tema, quiero hacer mención a lo siguiente, hermanos. Porque yo me tomo algunos tiempos en particular para hablarles a ustedes, hermanos, acerca de algunos valores numéricos. Recordemos, en Israel Casa Integral no estudiamos Kabbalah. No hacemos parte de los estudios cabalísticos. Por favor, ténganlo presente. La Kabbalah, los estudios cabalísticos, las personas, los rabinos y muchas de estas gentes ocupadas de la Kabbalah, ustedes recordarán, lo hacen desde un punto de vista gnóstico, desde otro punto de vista muy distinto a la Kadosh Torah. Pero no podemos olvidar nosotros, amados, que nuestro Aleph Bet, nuestro alefato hebreo, tiene cada letra, cada consonante tiene un valor, un número. Y a los que nos gustan los números, que ahora me gustan porque les confieso que en mis estudios académicos no me gustaban mucho, pero ahora me gustan porque a la luz de la Torah es hermoso lo que aprendemos. Ahora me gustan los números. Entonces, hacer números desde un punto de vista básico, elemental, sencillo, como lo llama este estudio sencillo, así se llama un estudio sencillo, no tiene que ver absolutamente nada con Kabbalah, pero sí vamos a aprender mucho. Entonces vamos a ir definiendo. Tanaj, el acróstico Torah. La palabra Torah la escribimos con las siguientes letras. Tab, Bat, Resh, Hei. ¿Cuánto nos suma la palabra Torah? 611. Vamos a ver por qué es tan importante estos números. Luego tenemos por la letra N, recuerden que el acróstico no tenemos vocales en el Aleph Bet, entonces solamente tenemos las consonantes. Por la letra N tenemos Nevin. Y la palabra Nevin se escribe Nun, Bet, Yud, Aleph, Yud, Men. ¿Cuánto nos suma la palabra Nevin? Nos suma 113, sumado entre sí nos da 5. Luego tenemos la final del acróstico Ketuvim, y Ketuvim se escribe Kof 20, Tab 400, Bat 6, Bet 2, Yod 10, Men 40. ¿Cuánto nos suma en total? 478, sumado entre sí nos da 19 y sumado entre sí nos da 10. ¿Por qué es importante estos números? A ver, porque si sumamos 611, 113 y 478, nos da otra suma, otro número, nos da 1202 o 1202. ¿Por qué es importante el 1202? En el acróstico Tanaj, ¿por qué es importante el 1202 o el 1202? Porque en el libro de Bereshit, capítulo 1, verso 1, dice: Bereshit baraj Elohim, en el principio Adonai creó. Y cuando escribimos ese Bereshit baraj Elohim en hebreo y lo sumamos,
nos da 1202. Usted dirá, ¡qué coincidencia! ¡Pero qué coincidencia! No, mis amados hermanos. En la Torá y en los valores y en las consonantes no hay coincidencias. Dígalo conmigo, hay una revelación. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto, hace muchos años, 10 años antes, yo no tenía la menor idea en mi corazón y en todo mi estudio de teología que esto existía. Como ahora clamé a Adonai y Él nos lo ha revelado, yo lo disfruto, porque hacer estos números y estas letras y entender una revelación, ¿cómo podemos entender que en el acróstico Tanaj, sumado entre sí, en el alefato hebreo y sus números, nos da exactamente la misma palabra, el mismo valor para Bara Elohim, Bereshit Bara Elohim? Esto es muy importante, muy importante. La palabra Torah como tal se escribe Tab, Bab, Resh, Hei, y nos da un valor de 611. Ese valor de 611 sumado entre sí nos da 8. ¿Y sabemos qué significa 8? Claro que ya lo sabemos. Escríbalo por favor aquí en la pantalla. Todos lo sabemos. Shemini. Shemini. Nuevo comienzo. Cuando nosotros vinimos de la religión, de la teología, de la denominación y entramos al estudio de nuestra Kadosh Torah y estudiamos el Tanaj, entonces vinimos a un Shemini, a un nuevo comienzo, a estudiar Parashá, a celebrar las convocatorias, a vivir el tiempo glorioso de Shabbat. Y entonces ahora meditamos en esa palabra de día, de noche, y ahora todas nuestras cosas caminan para bien, porque recuerden que la Torá es un manual de instrucciones, es una enseñanza que nos dirige y nos muestra el camino, la verdad y la vida, que es Yeshua HaMashiach. Último dato, creo que ya desarrollamos el contexto, espero que lo tengan claro. Yo les envío la fotografía para que ustedes lo tengan, se las dejo aquí si usted quiere tomar la fotografía. Tome la fotografía, hello, y luego la amplía y ahí está toda la información. Ahora bien, último punto para tratar en este regalo de Thanksgiving para todos ustedes. El Tanaj está compuesto por 31.102 pasuk, 31.102 versículos. 31.102 versículos. La mitad de 31.102, la mitad de 31.102 es, si usted divide, es 15.550. Se me borró ahí un puntico, espero que sea la mitad 550. La mitad de esta total de los versículos de los pasuk que tiene la Tanaj, la mitad es 15.550. Y la mitad, 15.550, en la Tanaj corresponde a la porción del Salmo 103, que ya leímos al comienzo y que leeremos al final, para dar la gloria a Hashem por este tiempo tan especial, por esta enseñanza tan sencilla, pero con la Shekinah de Adonai en nuestros corazones. Bendice, alma mía, a Adonai, y bendiga todo mi ser su santo Kadosh nombre. Hashem, gracias, porque hoy sabemos que nos has dado vida, dirección, has formado nuestro camino, nos has llenado del shalom, del gozo, de la alegría, de amar tu palabra, de aprender tu palabra, de vivir tu palabra. Qué bonito momento en la celebración de esta nación para un tiempo como el famoso día Thanksgiving,
la celebración de acción de gracias. Gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem. Bendice, alma mía, a Adonai y no olvides ninguno de sus beneficios. Que nunca olvidemos cada momento, cada respirar de todos los beneficios que nuestro amado Yeshua nos ha entregado. Nos da la vida, la salud, la familia, el ministerio, su palabra, el Shabbat, las convocatorias, la provisión, el alimento, el vestido, el techo, el transporte, el trabajo, la provisión en todo. Que nunca olvidemos de dónde Hashem nos sacó. Yo recuerdo alguna vez, decíamos, siempre mira hacia adelante, siempre mira hacia arriba. Pero cuando tanto miramos hacia arriba, queremos más y más y más y más y más. Y ascender y ascender y ascender y tener más y querer más. Pero de cuando en vez, mi amado hermano, mira un poquito hacia abajo. Y nunca olvides de dónde Adonai te sacó. Yo no sé si te sacó en ese mundo de oscuridad, del legalismo, del paganismo, de la idolatría. Yo no sé si te sacó de las drogas, de los vicios, de las malas andanzas, cualquiera que sea. Yo no sé. Pero a cada uno de nosotros, Adonai nos trajo de un lugar del cual hoy podemos decirle gracias Hashem por haberme sacado de aquella oscuridad. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Alguna vez sientes que estuviste en el hoyo más profundo del mundo, de la angustia, de la crítica, de la calumnia, de la acusación, del juzgamiento, de las enemistades, del engaño, de la estafa, de la mentira, de la hipocresía, de la traición? ¿Alguna vez estuviste en ese tiempo de la depresión, el desamor? ¿Alguna vez estuviste en ese tiempo en el que te considerabas poca cosa o nada? En el que tu vida no tenía sentido, dirección. Él sana tus dolencias. Él te rescata del hoyo de tu vida. Él te corona de favores y misericordia. Gracias, Hashem, por tu rajem, por tu misericordia, por tu gesed, por tu bondad. El que sacia de bien tu boca. Probablemente mi lenguaje en otro tiempo era un lenguaje soez, humillante, perverso. Probablemente mis palabras fueron hirientes, vulgares, juzgativas, acusativas, señalativas. Pero hoy, Adonai, cambia nuestro pronunciar. El decir bien, el decir bien, el hablar conforme a su palabra, en el amor de su palabra. Adonai dice que Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gracias, Hashem, por rejuvenecernos. Tu palabra nos rejuvenece. Tus promesas nos dan vida, tus promesas nos dan salud, tus promesas nos edifican. Adonai es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Cuántas veces pasamos por la iniquidad de nuestras tierras, de nuestros pueblos? Pero Adonai ha hecho justicia y nos ha puesto en el lugar correcto, en el momento correcto y en el tiempo correcto. Termine por favor la lectura del Salmo 103. Amados, hemos llegado a nuestro cierre de programa. Qué mejor cierre para este día de celebración, diciendo todos, gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem por tu palabra, gracias Hashem por tu enseñanza, gracias por darnos la vida y el privilegio de poderte alabar con nuestros corazones en este tiempo. Shalom, mis amados, para todos muy buen día. Vamos a dejar nuestra semana cerrada hasta aquí.
Los siguientes días nosotros como familia estaremos viajando, estaré compartiendo la palabra, la enseñanza de Parashá en una congregación que nos ha hecho una invitación para estar este fin de semana con ellos. Así es que nuestro programa termina para esta semana en el día de hoy. Continuaremos la siguiente semana. Continuaremos con el tema porque hay mucho tema, por supuesto, que tratar. Así es que desde ya les anticipo un buen tiempo de Shabbat. Shabbat Shalom para todos, amados. Muy buen día y gracias por su compañía. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.